Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 al 4. Dice así la palabra de Dios. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Dios. Padre, santo, 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 glorioso, bendito, justo, recto, misericordioso, lleno de santidad y de justicia, eterno. Así como tu palabra te describe, y sin duda alguna bastan palabras en nuestros diccionarios para poder entender la magnitud de tu persona. Dios mío, es por eso que esta mañana venimos delante de ti humildemente, rogándote que tú nos permitas a nosotros, personas débiles, pecadoras, oír tu palabra y poder conocerte a ti, un Dios tan grande por medio de ella. Y sabemos que esa misión es imposible si no es por medio de tu Espíritu Santo. Te ruego, Dios, que tú nos permitas a nosotros poder entender y comprender tu palabra. Dios mío, permítenos, por medio de tu verdad, conocerte más a ti y a la vez poder ser confrontados con tu verdad. Padre, muchos de nosotros hemos tenido días ajetreados, días laborales pesados en nuestras distintas actividades, pero sin duda alguna, aquello que más necesitamos nosotros, mucho más que eso incluso, es poder conocerte a ti por medio de tu palabra. Por eso te rogamos humildemente que tú dispongas nuestros oídos, nuestros corazones a recibir tu palabra. Que podamos, Señor, ser develados, ser expuestos delante de ella y podamos arrepentirnos de nuestras faltas y podamos volvernos a ti, Señor. Te ruego humildemente que tú dirijas mi vida como predicador, que pueda yo, en tu sabiduría, en tu verdad, poder compartir lo que tu palabra dice. Dame la claridad que tu palabra requiere. Saca todo aquello de mi persona que estorba la predicación fiel y clara de tu palabra. Ayúdame, Señor, a glorificarte por medio de la predicación de ella una vez más. Y que primeramente yo pueda ser confrontado con esta tu verdad. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en nuestros días es común que se pierdan aquellas cosas que antaño, en la antigüedad, eran costumbres familiares. Al día de hoy nosotros vemos cada vez que las familias se sientan menos en las mesas a compartir. Muchas veces, incluso uno se encuentra realizando esas cosas, se sienta a la mesa y en vez de comer y conversar con la familia, está con el teléfono, revisando algo, respondiendo algo, etc. Es algo común en nuestros días. Y sin duda alguna, cada uno de los que estamos aquí presentes, sobre todo los de la generación más actual, sobre todo, pecamos en eso. Pero también una de las características de nuestra época es que de alguna forma hemos perdido ese compartir familiar, algo que se daba tan comúnmente en la antigüedad por medio de juegos. No sé si se acuerdan del ludo, del ajedrez, del carioca, las briscas y cosas por el estilo, dominó, que nos unían como familia, que permitían que nosotros tuviésemos nos peleáramos, riéramos, bromeáramos, etc. Y hoy en día cada vez quedan menos de esos tipos de juegos. Pero hay uno de los juegos que son actuales que todavía yo veo que mis hijas juegan. Y no sé si usted ha oído de ese juego, se llama Adivina quién. Es un juego en el cual hay dos jugadores y cada uno tiene una bandeja, llamémosla así, con ciertos personajes distintos. Cada uno tiene nombre. Y la idea de este juego es que el otro pueda adivinar quién es el personaje que elige la otra persona. Entonces, por medio de características
uno va describiendo, uno va preguntándole al otro, y de acuerdo a la descripción que uno va preguntándole al otro y el otro va respondiendo, uno va descartando ciertas personas, y finalmente llega y descubre quién era el personaje que había escogido el contrincante. Eso es básicamente la idea del juego. El día de hoy, nosotros vamos a ver por medio de este pasaje algo bastante similar, que tiene que ver con cuáles son las características que tiene una persona que ha sido salvada. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas personas, muchos amigos de antaño, que me han hecho esta pregunta más de una vez y me dicen, ¿cómo sé si soy salvo? Porque de alguna manera hay una inseguridad que está tácita en el ser humano, ¿cierto? Hay personas que han reconocido a Cristo, que de alguna manera asisten a una congregación, pero que tienen dudas en su corazón para ver si verdaderamente son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Esa duda es normal y cada uno de nosotros, sin duda alguna, la hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Pero vamos a ver aquí, de acuerdo a la salutación que Pablo está haciendo a los tesalonicenses, tres cosas fundamentales, tres evidencias que nos muestran a nosotros si verdaderamente somos salvos o no somos salvos. Estas son tres características que, tal cual como la adivina quién, nos van a llevar a ver y definir a nosotros si verdaderamente somos cristianos o no somos cristianos. Y eso es relevante poder entenderlo. Hermanos, el versículo 4 es fundamental para poder comprender esto. El versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de las descripciones que habló en el versículo 3 en particular corresponden precisamente a tres elementos o evidencias que aquellos que han nacido de nuevo tienen. Por eso es necesario y es menester que nosotros podamos ver, analizar qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá a los hermanos de Tesalónica para poder ver nuestra condición y poder, si es que alguno de nosotros tiene la duda si es salvo, tiene una duda si ha nacido de nuevo, poder cotejar a la luz de la palabra y hacer este autoexamen para ver si precisamente ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Por eso el versículo 4 es fundamental, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y es importante considerar eso en primer lugar, porque sin duda alguna, aquellos que han sido salvados por Dios son personas que han sido elegidas por Dios para ser salvados. Y este término, esta palabra elección, es una palabra o un término que produce cierta confusión en algunas personas por el significado que esto tiene, elección. Todos sabemos de alguna forma lo que significa elección. Cuando usted va a una tienda comercial y quiere comprarse algún pantalón, alguna chaqueta, usted va y elige cuál es la chaqueta que quiere ponerse, cuál quiere vestir, ¿cierto? Ese es el sentido llano, sencillo de lo que significa la elección. Aquí el apóstol Pablo dice que está contento y está alegre y conoce la elección de estos hermanos, es decir, que han sido elegidos por Dios para ser salvados. Y eso, hermanos míos, es relevante, porque aquellos que han sido salvados no son aquellos que hacen cosas buenas para ser salvados, sino que en realidad han sido escogidos por Dios para ser salvados. Y eso es un punto fundamental, algo que nos dice aquí el apóstol Pablo comenzando este hermoso pasaje que nos va a dar de eso. Por eso, hermanos míos, no es el hombre quien elige salvarse, sino es Dios quien elige a quien salva. ¿Quién elige a quien salva? Nosotros vemos en el relato de la Biblia, desde el comienzo, el concepto de la elección. Por eso, para nosotros, a la hora de enfrentarnos a estos pasajes, no debería ser algo traumático de encontrarnos con la palabra elección. Vemos en Génesis capítulo 6, capítulo 7, cómo toda la humanidad se había corrompido con el pecado, cómo cada uno hacía lo peor que podía hacer. Sin embargo, nosotros vemos ahí que Dios, de toda esa humanidad, Él va a juzgar a la humanidad. Y para juzgarla, Él va a mandar un diluvio, pero Él escoge a 8 personas. Él elige a 8 personas, las cuales iban a ser salvadas de esa situación. ¿Qué hacía, hermano mío, que Noé y sus 7 familiares fueran distintos al mundo, al otro resto del mundo que no fue salvada? ¿Qué hacía distinto eso?
¿Qué lo hacía a ellos diferentes a ellos? Nada. Eran pecadores. Vemos que lo primero, incluso en la Escritura, después que se baja del arca Noé, él planta una vid, y el primer hecho que se nos dice de Noé, después de haber bajado del arca, de haber sido salvado por Dios, es embriagarse y pecar. No había algo distinto en Noé. Noé era un pecador, al igual que el resto de las personas que pereció en el diluvio. Lo único que diferenciaba a Noé del resto era que Dios lo había elegido. Él lo había escogido para salvarlo por pura misericordia, por puro afecto de su voluntad, como nos lo dice la Escritura. Por eso, hermanos míos, es que debemos ver este concepto de elección no como algo ajeno a la Escritura, sino más bien que recorre desde el principio de la historia de la redención hasta el final de la historia de la redención esta expresión, elegidos. Aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo han sido elegidos por Él. Aquí no hay una salvación al azar. No es que, por ejemplo, nosotros sabemos que Jesucristo murió por los pecadores, pero nosotros no podemos decir que Jesucristo murió por alguien que Él no conocía. Él sabía que iban a ser salvados. Él murió con un propósito específico. Él sabía quién iba a salvar. Y esas personas que son salvadas son aquellos que el Señor escogió para salvación. Vemos en la historia, avanzamos de Génesis 6, ¿cierto? Y vemos cómo el mundo después, las generaciones después de la descendencia de Noé, de Sem, Cam y Jafet, se multiplica la gente sobre la tierra nuevamente. Y nosotros vemos que Dios, soberanamente, de todas esas personas, escoge a uno, que se llamaba Abraham. Todos hacían lo que bien le parecía, incluso el mismo Abraham adoraba a otros dioses. No adoraba al Señor, no adoraba a Jehová Dios. Sin embargo, Dios lo escoge a él y lo llama a él de su situación para darle bendición y hacer un pacto con él para traer salvación a toda la humanidad. Por eso, hermanos míos, no tenemos que sentirnos extraños cuando leímos esta palabra o esta expresión que habla de elección, porque la elección es algo que aparece en toda la Escritura. Y si tú has sido salvado, es porque tú has sido escogido por Dios. Tú has sido escogido por Dios. Fíjense, por favor, anótelo por ahí lo que dice Romanos 8:33. El apóstol Pablo le dice a los romanos lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Haciendo una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios ha escogido a personas a las cuales justificar, a las cuales salvar. El concepto de escoger, de elección, es algo que está en la Escritura. Y si tú has sido salvado por Dios, ten en cuenta, hermano o hermana, que tú has sido escogido por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En su momento lo vamos a ver cuando lleguemos, si Dios lo permite, a Segunda de Tesalonicenses. Y dice lo siguiente el apóstol Pablo a los hermanos: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, anteriormente hablamos del concepto de elección, ¿cierto? Y podía ser ese concepto de elección basado en cualquier cosa, por ejemplo, escogidos para una misión en específica, etc. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los mismos hermanos tesalonicenses, en su segunda epístola, que Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Por tanto, todos aquellos que han sido salvados desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Eso fue determinado por Dios. Por eso aquel que ha sido salvado ha sido escogido. Y qué bendición, qué maravilla más grande es esa, saber que hemos sido escogidos por Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que saber bien. Porque, ¿qué pasa? De pronto hay algunas personas que a la hora de encontrarse con estos pasajes pueden quizá tener una concepción superior al respecto de las demás personas. Y es ahí donde muchas personas creyentes se equivocan. Algunos piensan y ven estos pasajes y dicen:
Dios me ha escogido, por tanto, soy mejor que el resto. Y de alguna manera, algunas personas que son cristianas tienen una perspectiva peyorativa en función a otras personas que no son cristianas. De pronto, la actitud de las personas es una actitud déspota. Estoy hablando de cristianos sobre pecadores. Ven a alguien drogándose en la esquina y dicen, ¡ay, qué terrible! ¿Cómo se le ocurre drogarse? Y tienen una perspectiva de autoridad sobre la persona. ¿Por qué no? Porque yo he sido escogido por Dios. Si tú has sido salvado, tú has sido escogido. Pero déjame decirte que tú no has sido escogido porque seas bueno. No hay nada bueno en ti. No hay nada bueno en mí. Porque hemos nacido separados de Dios. El pecado es algo innato en nosotros. Y cada uno de aquellos que está presente y que ha tenido hijos sabe que eso viene desde la más temprana edad. A los niños nadie le enseña a mentir. Nadie le enseña a ocultar información. Nadie le enseña a hacer maldades. Lo traen en su ADN. Porque cada una de las personas que nacen en este mundo nacen muertas, espiritualmente hablando, muertas en sus delitos y pecados y alejadas de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es cierto, hemos sido escogidos por Dios, pero eso no te hace a ti mejor que el otro. No te hace a ti tener un grado moral más superior, más elevado que el resto. En vez de tú decir, oye, ese que se vaya a drogar a otro lado, pecador, inmundo, debiese ser la actitud de un cristiano, una actitud de misericordia frente a esa persona. Puesto que lo único que te diferencia a ti, que has sido salvado, de esa persona es la misericordia de Dios. Y nada más. Nada más que la misericordia de Dios. Por tanto, que nunca haya en ti un razón de juicio frente a las demás personas que son ateas o que son pecadoras de una manera deliberada. Ten compasión de ellas y predícales el Evangelio de Jesucristo. Pero no las enjuicies, porque tú no eres mejor que Él. Tú no eres mejor que Él. No hay materia prima en ti mejor que la que puede haber en esa persona. Así que nunca pienses eso. En Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8, Moisés le habla al pueblo hebreo que había sido sacado de Egipto y que a esta altura ya había pasado los 40 años en el desierto prácticamente y ya estaban prontos a entrar a la tierra prometida. Y Moisés le dice lo siguiente al pueblo, Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. Fíjense en esto, por favor. El Señor los quiere y los ha escogido no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, pues ustedes eran el pueblo más insignificante de todos, sino porque el Señor los ama y porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa. Por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón, el rey de Egipto. Hermano, si tú piensas que estás aquí esta mañana porque eres bueno, tú estás equivocado. Tú estás aquí esta mañana porque reconoces que necesitas a Dios y que tú no eres mejor que el resto. Hermano mío, Dios no recibe a gente buena. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él no venía a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú estás aquí esta mañana es porque tú te has arrepentido. Pero para haberte arrepentido, primero tendrías que haber reconocido que eras un pecador. Por tanto, nunca haya en nosotros eso, ese sentir de superioridad. No seamos como el publicano. Muchas veces nosotros somos como el publicano que muestra, como el fariseo que muestra la escritura, una parábola del Señor Jesús con respecto a la actitud que él tenía sobre el publicano. Dice el Señor y le contó por medio de una parábola a sus discípulos, les dijo que había una vez que se presentó delante de Dios a adorar un fariseo y un publicano. Los fariseos eran los religiosos de la época. Eran aquellos que se consideraban justos delante de Dios porque ellos cumplían con la ley de Dios y eran parte del pueblo de Dios. De hecho, el término fariseo significa apartado, significa separado del resto. Ellos se consideraban superiores a los demás. Cuando él se dirige a orar, esta persona, según el relato del Señor, dice que él oraba y oraba consigo mismo, diciendo: gracias te doy, Señor, porque no soy como este pecador.
El publicano, lo único que hacía, postrado en tierra, con una actitud de humildad y de reverencia, oraba diciendo: Dios mío, sé propicio a mí, pecador. El que era, dice el Señor, que aquel que volvió a su casa justificado fue precisamente aquel publicano que tenía una actitud de arrepentimiento frente a Dios. Y no el otro que se creía justo y que se creía mejor que el otro. Por tanto, si tú has sido salvado por Dios verdaderamente, si tú has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, no mires al resto de una manera despectiva. Míralo con misericordia. Porque si has sido escogido, si has sido salvado, es por la gracia de Dios y no por algo bueno que hay en ti. Por tanto, si de pronto está esa actitud en tu corazón, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor y ten compasión de las personas que no le conocen. Porque lo único que te diferencia a ti de Él es la gracia de Dios que ha sido derramada en tu vida. Por tanto, hermanos, tenemos que tener temor referente a esas cosas. Eso es lo primero. Por eso Pablo le está hablando aquí a aquellos que han sido salvados, a aquellos que han sido escogidos. Y como les decía, aquí el pasaje nos está mostrando 3 evidencias precisamente de esa elección. Si tú has sido escogido por Dios, si has sido salvado por Dios, tú tienes que manifestar 3 evidencias que los hermanos tesalonicenses manifestaban. Esto no quiere decir que son las únicas evidencias que debe manifestar un creyente, no. Pero sí son 3 evidencias que la Escritura nos muestra que un creyente debe tener. Por tanto, hermanos, quiero invitarle a que podamos leer nuevamente el versículo 3 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice esto: acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Habla de 3 cosas, Pablo, y estas 3 cosas no son novedad en verdad dentro de lo que Pablo escribe a las iglesias. De hecho, estas 3 cosas que son manifiestas en estas personas que han sido salvadas, que han sido escogidas por Dios para salvación, son 3: amor, fe y esperanza. Y eso nosotros lo podemos ver en otros pasajes de la Escritura, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, donde el apóstol Pablo está corrigiendo a los hermanos que se jactaban de tener ciertos dones, cuando Pablo en verdad lo que le está diciendo es que ellos deben tener el don y el regalo más maravilloso que un creyente debe poseer, que es el amor por el otro. Y él dice lo siguiente en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice esto: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Eso era algo característico de Pablo. Pablo siempre remarcaba estas 3 cosas. Y de alguna manera la epístola de Pablo a los tesalonicenses precisa y detalla cada una de estas cosas en la vida de los tesalonicenses. En primer lugar, la fe que ellos tenían. En segundo lugar, el amor que ellos tenían. Y en tercer lugar, la esperanza que ellos tenían para con el Señor y su segunda venida. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo va a remarcar aquí. Estos 3 elementos, nunca lo olviden, por favor: fe, amor y esperanza. Ahora quizá tú puedes estar aquí esta mañana y decir: en verdad, tengo fe, tengo amor y tengo esperanza. Yo te pregunto lo siguiente: ¿quiere decir eso entonces, según lo que hemos visto en este pasaje, que tú eres salvo tan solo por tener amor, fe y esperanza? ¿Es tan solo sentir amor, saber que Jesucristo volverá por segunda vez y a la vez tener la fe en el Señor Jesucristo suficiente para eso, según lo que Pablo está diciendo acá? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Porque hay muchas personas que creen, como les comentaba la semana pasada, creen que son salvos, creen que son parte del cuerpo de Cristo, pero no lo son. ¿Por qué? Porque de alguna manera ven la Escritura y encuentran ciertas cosas características en sus personas que son atribuibles quizás a una persona que es salvada. Pero aquí Pablo no está hablando de fe a secas, no está hablando de amor a secas y no está hablando de esperanza a secas. Él está hablando de otro tipo de cosas
de algo mucho más profundo que eso. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, el apóstol vuelve a repetir básicamente la misma idea, de una manera ya de conclusión sobre la importancia de estos tres elementos, de la fe, del amor y de la esperanza. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 dice: pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. El propósito de la epístola de Pablo a los tesalonicenses es ese: recordarles la fe, el amor y la esperanza. Pero esto no es tan solo algo intelectual. No es tan solo con creer que Jesucristo vino simplemente. No es tan solo esperar y tener una convicción que sí, Jesucristo va a volver por segunda vez. No es tan solo eso. No es tan solo amar sintiendo algo por alguien. Es mucho más profundo que eso. Y vamos a ver ahora el ejercicio de esas tres evidencias que el apóstol Pablo está describiendo aquí. Y la primera evidencia que muestra aquí es la obra de nuestra fe. No es fe sola. No es fe sola, no es solo un convencimiento, no es solo una convicción, no es solo creer. Lo que te certifica a ti que has sido salvado, que has sido escogido. Lo que te certifica a ti una evidencia, y la primera evidencia que el apóstol Pablo está diciendo acá es la obra de nuestra fe. La fe, hermanos míos, obra. La fe no es algo que nosotros experimentamos simplemente sentados en nuestro sillón o recostados en nuestra cama, de una manera pasiva, de una manera mental simplemente. La fe no tiene que ver con eso. El fruto genuino de alguien que ha sido salvado por Dios es que esa fe no está sola. Esa fe obra. Esa fe es puesta en acción. No es tan solo un cuerpo de doctrina que alguien cree. Es algo que alguien cree, pero que a la vez lo vive, lo experimenta y lo pone por obra. Eso es lo primero que el apóstol Pablo está diciendo aquí. La obra de nuestra fe. La fe, hermanos míos, la misma Escritura nos dice que es el principio vital que nos vincula a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la fe es lo que nos lleva a Cristo. Las promesas de Dios son adquiridas por fe. Sabemos que debemos andar en fe, la palabra lo dice en el Nuevo Testamento. Sabemos también que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe es necesaria para poder comprobar nuestro estado, si hemos sido salvados verdaderamente o no, ponerla por obra. Si tu fe está obrando, está trabajando entre comillas, eso quiere decir que tú has sido salvado. ¿Se acuerdan de antes que les dije que no hay nada bueno en nosotros que pudiésemos hacer para ser salvados? Y alguien podría decir: oye, si dijiste eso, ¿cómo es que ahora tú estás diciendo que es necesario hacer obras? Es necesario obrar, que la fe obre. Pareciera una contradicción. Pero por cierto, no es una contradicción. La palabra de Dios nos dice claramente que la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te salva por obras, pero Dios te salva para obras. Tu fe no es solamente algo que tiene que estar en el momento en que tú creíste en Cristo, es algo que tiene que ponerse a trabajar. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí.
No basta simplemente con creer y listo. Nosotros sabemos y hemos visto en Santiago, por ejemplo, que el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, dice: tú dices ser salvo y no tienes obras. Yo te mostraré por medio de mis obras que soy salvo. Parafraseando un poco lo que dice Santiago en esa oportunidad. Las obras no son las cosas, no es lo necesario para ser salvado. Las obras es el fruto de haber sido verdaderamente salvado. Si tú has sido salvado de verdad, eso te va a llevar a obrar. Eso te va a llevar a poner en acción esa fe que tú tienes. No una fe intelectual, sino una fe práctica. Lo que tú crees en tu mente, en tu corazón, tú lo ejecutas en tu vida. Eso es la verdadera fe. Eso es lo que provoca, en primer lugar, esta es la primera característica que el apóstol Pablo nos muestra aquí para darnos a entender que verdaderamente hemos sido salvados, hemos sido escogidos por Dios. Ahora bien, si nosotros lo entendemos dentro del contexto en el cual el apóstol Pablo lo está diciendo, porque ya lo mencioné de antemano, les comenté que tanto la fe como el amor y la esperanza son los temas que Pablo va a tratar profundamente después en la carta. Ya nosotros hemos visto eso. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos que cada uno de estos conceptos evidentemente tiene que ser activo, tiene que ser trabajado y no tan solamente de una manera personal. Por eso es necesario entender que no basta solo con convicciones mentales, sino por sobre todo de actuar y hacer algo al respecto. En el versículo 8 de 1 Tesalonicenses, referente precisamente a la fe que él va a describir que ellos tenían, nos va a dar a nosotros el contexto de por qué habla de la obra de vuestra fe, o a qué se refiere en verdad, porque lo vimos de una manera general, que la fe tiene que obrar, la fe tiene que actuar, la fe no debe quedarse estática. Pero el mismo apóstol Pablo nos va a decir acá a qué se refiere él con la obra de vuestra fe en función a los tesalonicenses. Y es lo que Dios también a nosotros nos va a decir esta mañana. 1 Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Vimos que la fe tiene que ponerse en acción, pero el contexto, el foco de la fe que Pablo está diciéndole a ellos que obren en esa fe o que trabajen en esa fe, tiene relación a la predicación y la proclamación de la fe que ellos tenían. Fíjese lo que decía el verso 8, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O sea, la obra de la fe que Pablo le decía a los hermanos que tenían que manifestar como evidencia de que habían sido escogidos, de que habían sido salvados, era la manifestación de la fe que tenían. La gente podía percibir la fe que tenían, podían saber que ellos habían creído en Cristo Jesús. Tiene que ver con la proclamación de la verdad del Evangelio. A eso se refiere en particular el apóstol Pablo con la obra de vuestra fe aquí. Los tesalonicenses estaban en un contexto de persecución. Si ustedes recuerdan cuando les comenté la semana pasada cómo fue que se fundó esa iglesia, los hermanos tuvieron que salir arrancando. A uno de los hermanos, llamado Jasón, lo capturaron, lo llevaron preso y públicamente lo querían juzgar. Porque habían recibido a aquellos que estaban trastornando el mundo con la predicación del Evangelio. Por eso Pablo está resaltando en ellos y les dice, ustedes son conocidos y le doy gracias a Dios, porque por la obra de vuestra fe, es decir, que ellos manifestaban y predicaban a Cristo pese a la situación que estaban viviendo. A eso se refiere en particular el apóstol Pablo en ese contexto. O sea, la forma en la cual nuestra fe es obrada es por medio también de la predicación de la palabra de Dios. Y si no estamos compartiendo a Cristo, si no estamos reflejando a Cristo, tenemos que tener cuidado, porque esa es una evidencia de que hemos sido salvados, de que hemos sido escogidos por Dios. Entonces, hermano mío, es importante
analizar nuestro corazón en primer lugar, analizar nuestra vida y ver verdaderamente somos pregoneros de la verdad de Dios. ¿Verdaderamente estamos anunciando el mensaje de Cristo? La gente que nos rodea puede decir de nosotros, oh, ellos tienen fe y creen en Jesucristo, o no lo pueden decir. Esa es una de las señales distintivas de aquel que ha sido escogido por Dios. Que la gente sabe que es creyente, sabe la fe que tiene, porque no tan solo vive de una manera correcta, sino también proclama la razón por la cual vive de una manera correcta. Nada sacamos, hermanos míos, con tener una conducta moral intachable si no explicamos que la razón por la cual nosotros somos así, pese a que somos pecadores, es porque Cristo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos está transformando. ¿O tú crees que siendo correcto, siendo honesto, trabajando fielmente, dando los vueltos como corresponde, cuadrando la caja, etcétera, haciendo eso la gente va a saber que eres cristiano? Un mormón puede hacer eso, un testigo de Jehová puede hacer eso, un musulmán incluso puede hacer eso. No se trata tan solo de portarte bien, se trata evidentemente de tratar en lo posible, somos pecadores y vamos a fallar. Evidentemente, Dios va a estar transformando nuestro ser y vamos a hacer cosas buenas. Pero no se trata tan solo de que nuestro testimonio sea luz a los demás, sino también que nuestro hablar sea consecuente con eso. O sea, ¿sabes qué? Yo soy un pecador. Cuando te digan, oye, ¿sabes qué? Oye, tú no soy como antes, tú ahora has cambiado, eres distinto. Tú le puedes decir, sí, es cierto, soy distinto, pero es porque Cristo mora en mí, porque yo conocí a Cristo. Y Él está transformando mi vida. Que eso sea el foco de nuestro testimonio a los demás. No tan solo una actitud correcta, sino también una predicación con nuestros labios que hacen que ese comportamiento sea congruente con lo que estamos haciendo. Si no, simplemente somos ascetas, somos personas religiosas. Tiene que notarse la diferencia y eso es por medio de la proclamación del Evangelio. Hermanos, nosotros muchas veces no valoramos o no dimensionamos la grandeza del mensaje que tenemos o que debemos portar. Hermanos, nosotros muchas veces no valoramos eso. Hace poco, hace un mes y algo, terminó el Mundial de Fútbol. Nosotros vemos, y no lo vimos porque estábamos en el servicio, pero posteriormente veíamos las celebraciones en Francia, cómo es que ellos estaban contentos a la hora de haber ganado la Copa del Mundo. Cuando ellos volvieron al otro día a su país, el público salió a recibirlos. Estaban contentos y típico esto de las celebraciones, sale el equipo en un bus descapotable, ¿cierto? Y van con la copa y la van besando, se la pasan unos a otros, la van exhibiendo y la gente está contenta por lo que ellos consiguieron. Pero para nosotros el mensaje de Cristo muchas veces no es así. No es como la Copa del Mundo siquiera. La Copa del Mundo es un gozo que a ellos les produce y quieren compartir con la gente de su pueblo, con su país. Ellos llegan, la muestran, la besan. Pero nosotros, que tenemos algo mucho más excelente y más maravilloso que una copa bañada en oro, no somos capaces de mostrar a los demás aquello que está en nosotros. Aquello que nos ha salvado, aquel gozo, aquella alegría que portamos por el hecho de haber sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. Con el mismo gozo que tú recibiste la salvación, proclama la salvación a otras personas también. Eso es algo importante. La Copa del Mundo o cualquier trofeo deportivo, en particular en el fútbol, dura 4 años nomás y ellos están contentos por algo que van a tener 4 años. Tú has recibido la salvación eterna. ¿Cómo no exhibir aquello que te ha sido entregado? Y no por tu esfuerzo, por el esfuerzo de alguien más, que fue Cristo Jesús, muriendo en tu lugar. Esa obra de fe, hermanos míos, es la proclamación del Evangelio. Si tú has sido salvado, tú proclamas el Evangelio. Que cuesta en estos tiempos, cuesta por cierto, pero hay una inclinación a dar de gracia lo que recibiste de gracia. Esa es la primera evidencia, hermanos míos, de que hemos sido salvados y hemos sido escogidos por Dios. Lo segundo,
habla ahí, fíjense en el versículo 3, habla del trabajo de nuestro amor. El trabajo de nuestro amor. No basta solamente con decir amor, porque normalmente nuestra concepción del amor es una cosa sentimental. El amor va mucho más allá de eso, va mucho más allá de sentimientos, tiene que ver con una decisión y con una acción. El amor, al igual que la fe, no es algo que queda ahí simplemente. La fe hay que ponerla por obra. Pero fíjense en lo que dice el apóstol Pablo aquí referente al amor. Dice el trabajo de vuestro amor. El trabajo. El amor no es tan solo algo, te amo. El amor es algo que se trabaja y el sentido de esa expresión, incluso habla de trabajar arduamente, que el trabajo de eso agota, desgasta. O sea que el trabajo, el amor que se trabaja, el amor que se esfuerza uno por dar, por ejercer, es algo distintivo también de un creyente, de alguien que ha sido salvado. Pero es un amor que te produce un desgaste, un amor que cuesta, porque el amor verdadero cuesta. Si no, pregúntele al Señor Jesucristo, que por amarnos a nosotros se entregó a sí mismo y el costo fue su propia vida. El amor cuesta, el amor se trabaja. Por eso incluso la palabra que emplea aquí es mucho más poderosa que la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe tenía que ver con un sentir, con un deseo y con un accionar. Pero aquí está hablando de un trabajo arduo. Para amar tú tienes que trabajar arduamente. O sea, si tú has sido salvado, la segunda evidencia de que tú has sido escogido por Dios es que tú trabajas en el amor. Te esfuerzas por dar amor. ¿Por dar amor a quién? Dar amor a los demás. La Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje como acciones de amor. Acciones de amor. Y el contexto de los tesalonicenses nos habla a nosotros después lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses, dice esto el apóstol Pablo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Por tanto, ese trabajo de amor estaba haciendo alusión a que aquel que ha sido salvado trabaja, se esfuerza, se desgasta por amar a su hermano. Y esto no es algo nuevo que no hemos tratado aquí. Comúnmente nos ha tocado varias veces hablar de esto, del amor que el hermano tiene que tener por el otro. Si tú has sido creyente, si tú has sido salvado por Dios, tú tienes que amar a tu hermano. Es algo que es prácticamente innato en aquel que ha nacido de nuevo. Si a ti no te importa tu hermano, no te importa cómo se llama, ni siquiera haces un esfuerzo por aprenderte el nombre, eso no demuestra amor siquiera por alguien. ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermana? ¿En qué situación está? ¿En qué le puedes ayudar? ¿Cuál es tu postura frente al otro? ¿Trabajas en el amor? ¿Te esfuerzas, te desgastas por amar o no? Así de sencillo. Nosotros vimos que en el Antiguo Testamento el mismo Señor Jesucristo dice que el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mismo Señor Jesucristo sube el estándar y le dice a sus discípulos algo distinto, que aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Fíjense en esto que dice el Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cualquiera podría decir, pero en realidad es el mismo mandamiento que dijo antes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no es el mismo mandamiento. Por algo el Señor Jesucristo está diciendo que es un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el estándar? Porque el amor es el mismo, o el hecho de amar es el mismo, pero lo que cambia es la forma del amor. En el Antiguo Testamento Dios le había mandado al pueblo que amara como a sí mismo, o sea, como yo me amo, amo al otro. Pero el Señor Jesucristo da este nuevo mandamiento diciendo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No ames a tu hermano como te amas a ti.
Ama a tu hermano como Cristo le ama. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, porque de manera natural no somos los amorositos, no somos como los cariñositos, esos ositos tiernos que daban en la televisión hace años. No nos brota el amor de una manera natural. Es un trabajo. Y aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es un hijo de Dios, tiene esta señal distintiva. Ama y trabaja el amor. La tercera característica que vemos en este pasaje habla de la paciencia en la esperanza del Señor Jesús. Y este pasaje, en verdad, implica otra característica principal o esencial de aquel que ha nacido de nuevo. Y esa es la perseverancia. Aquel que ha nacido de nuevo persevera, se mantiene firme, no importando la situación, no importando el contexto, no importando incluso la persecución, que es precisamente el contexto que Pablo le habla acá a los hermanos en Tesalónica. Aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido escogido por Dios, persevera, se mantiene. Hay gente que va a las iglesias, que participa, pero que no persevera. Y en esto quiero ser enfático en el hecho de decir que la perseverancia no consiste tan solo en el hecho de ir a una iglesia, sino que tiene que ver con vivir la vida de fe. Perseverar en la vida de fe. Y obviamente perseverar en la vida de fe va a traer, una de las cosas es también congregarte. No es una por sobre la otra, una es fruto de la otra. Si tú perseveras en Cristo, tú te vas a congregar, evidentemente, porque hemos sido llamados a ser un cuerpo en Cristo, ¿ya? Entonces eso es relevante. Pero debemos entender también que el llamado que Dios hace a nuestras vidas el día de hoy por medio de esta palabra es sumamente sencillo. Si tú has nacido de nuevo, si tú has sido escogido, aparte de obrar tu fe en el momento de manifestar y proclamar lo que crees, de predicar el Evangelio, aparte de trabajar en el amor para con tu hermano, en esforzarte, en dar la milla extra por el otro, aparte de eso, tú tienes que perseverar y tener esperanza en Cristo Jesús. Mantenerte en Cristo. Hay una parábola preciosa que aparece en los evangelios, la famosa parábola del sembrador. Y normalmente algunas personas piensan que la parábola del sembrador nos habla más bien de los tipos de cristianos que hay. Pero honestamente el Señor Jesucristo no está hablando de los tipos de cristianos que hay. Habla del verdadero tipo de cristiano que hay. Y los demás no son cristianos. No han nacido de nuevo. Habla de una semilla, dice la parábola del sembrador, un sembrador salió a sembrar una semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se la llevaron. Otra cayó entre medio de pedregales, pero como no tenía profundidad de tierra, brotó pronto, pero se secó y ahí quedó. Después, otra semilla cayó junto a los espinos, estas crecieron, la ahogaron y ahí quedó. Ninguna de esas tres semillas dio fruto. Solamente dio fruto aquel que cayó en buena tierra. Ese es el cristiano. La buena tierra es el cristiano, el que da fruto. Los demás son pseudos. Algunos que de alguna manera se entusiasmaron con el mensaje de Cristo. Al principio sí, pero vino un apriete por aquí y por allá. En realidad no. Le dijeron que había que cambiar, que había que dejar ciertas cosas, que había que renunciar a cosas que le encantaban y en verdad el cristianismo no era para él. Ahí quedó. Cuando el Señor Jesucristo habla y explica a aquellos que cayeron entre pedregales, nos dice precisamente aquellos que tienen apariencia de cristianos pero que no lo son. Mateo capítulo 13, verso 20 al 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, fíjense, hay personas que uno le habla de pronto y son ávidos para escuchar el mensaje de Cristo.
Y escuchan el mensaje de Cristo, les llama la atención y tú los puedes invitar y vienen. Y tú te puedes entusiasmate, no hay problema, sigue invitando. Pero ¿qué pasó? De pronto se dio cuenta de lo que te decía, que de pronto habían cosas difíciles en el cristianismo y en realidad esto no es para mí. No es para mí. O se empiezan a burlar de él. Hoy está yendo a la iglesia. ¿Qué? ¿Eres canuto? ¿Qué te pasó? Esas personas fueron sembradas entre pedregales. Brotaron pronto. Dieron atisbos de interés. Pero no nacieron de nuevo. La característica tercera que el apóstol Pablo nos muestra aquí es que aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido escogidos por Dios, perseveran. Perseveran hasta la venida del Señor Jesucristo. Ya sea que nos encontremos con Él por medio de la muerte, eso quiere decir que vamos a perseverar hasta el final de nuestros días, o bien hasta que el Señor Jesucristo venga. O sea, ya sea cuando Él venga, su venida, o bien cuando nos encontremos con Él, pero eso quiere decir hasta el final de nuestra vida. Aquel que ha nacido de nuevo, lucha hasta el final. Esos, hermanos míos, son las 3 características de aquellos que han sido escogidos por Dios. No tan solo cosas etéreas como el amor, la fe y la esperanza, sino la obra de la fe, el trabajo del amor y la perseverancia, la paciencia en la esperanza de la venida de Cristo Jesús. O sea, esa es la señal distintiva. Muchas personas dicen quizá tener o ser creyentes, pero en verdad, recuerdo, entre paréntesis, antiguamente habían en la universidad, cuando era joven fue ese el momento en el cual conocí al Señor. Y me juntaba con otros cristianos en la universidad. Y salíamos a predicar y nos juntábamos. Y recuerdo haberme encontrado con un compañero en el grupo cristiano. Y yo nunca supe que él era cristiano hasta que llegó al grupo. Y me decía que ya como toda su vida siendo cristiano. Nosotros estamos llamados a ser soldados de Cristo, no a ser agentes encubiertos, hermano. Proclamemos la verdad. Si tú eres un agente encubierto en el mundo y nadie sabe que eres creyente, por favor, examínate. Esa es una señal distintiva de aquel que ha nacido, ¿no? Si tú dices tener amor, pero en verdad solamente te preocupas de ti y no tienes una inclinación siquiera por preocuparte por tu hermano, por tu hermana, por lo que le pasa, la situación la cual puede estar viviendo, pregúntate si eres cristiano. Pregúntate si has nacido de nuevo. Pregúntate si Dios te ha escogido. Si tú eres fluctuante y a veces sí y a veces no, Dios te amo y de pronto no, estoy bajoneado. Eso pasa muchas veces en el cristiano de verdad. Pero si tú eres influctuante de verdad en todos tus caminos, como dice Santiago, verdaderamente analízate si eres cristiano o no, si has nacido de nuevo. Si no cumples o no ves en ti reflejadas estas 3 cosas, arrepiéntete. Estás a tiempo de hacerlo. Humíllate delante del Señor, que Él te haga nacer de nuevo. Porque el que no naciere de nuevo no puede manifestar estas cosas. Ahora, hermano mío, si tú, haciéndote este autoexamen, ves que en verdad sí estás proclamando a Cristo. Si ves que también estás esforzándote por amar al otro, aunque cuesta muchas veces. Si ves también que estás perseverando y estás luchando en este camino, yo te animo a que sigas adelante. Sigue adelante, pero nunca olvides algo. Eso que haces no es porque eres bueno. Es porque Dios en su misericordia te escogió a ti de entre muchos pecadores para darte salvación por la obra de nuestro Señor Jesucristo únicamente. Que Dios nos ayude, hermanos míos, a tener esa concepción siempre. Sabemos que como cristianos tenemos hay cosas que debemos hacer, más que nada porque son parte de nuestra nueva naturaleza. Pero nunca, nunca, nunca olvidemos que si las hacemos es porque el Espíritu Santo las hace por medio de nosotros y no porque nos broten de manera natural.
porque hubo alguien que se sacrificó para que tú recibieras las bendiciones de eso. Y ese fue el Señor Jesucristo, entregándose hasta lo sumo por ti y por mí si es que has creído en Cristo Jesús. Que esa sea, hermano mío, la meditación en nuestra semana. Analicémonos, pidámosle a Dios que nos ayude a poder seguir avanzando en esto y poder manifestar las evidencias, las características de aquellos que han sido escogidos por Dios y han sido salvados por nuestro Señor. Oremos a nuestro Dios.